eh, una cosa importante, no sé si los compañeros están compartiendo pantalla. Ahora sí, muchísimas gracias. Bien, comenzamos con el primer titular que teníamos aquí y es lo siguiente. Tenemos el dato del PPI. El PPI, lo comentaba ayer que hoy iba a salir, de hecho les comenté las noticias que habían para hoy, el de las 11 de la mañana, 2:30 de la tarde, hora española, en donde es el coste de producción para los que producen, valga la redundancia. Y claro, una bajada de este tipo de costes es un indicativo muy favorable de lo que puede ser el IPC final, de lo que es el precio de venta final. Si a su vez a eso le quitamos presión de compra, porque la gente empieza a temer en la recesión, los medios de prensa, recesión, etc. Hay un estudio, bueno, hay estudios que más o menos dicen lo que yo una vez postulé como algo muy personal, es un estudio que hice yo también, y hay algo que es cierto. Las recesiones, la inflación, las crisis financieras y las recuperaciones son un proceso que comienzan desde el aspecto financiero, primero en los mercados, y luego se encargan gobiernos, prensa en general, al unísono, en inculcarlo poco a poco en la mente de sus ciudadanos. Puede ser a nivel global, puede ser a nivel local, determinados países, determinados lugares, continentes, etc. Pero cuando a ti te dicen que hay recesión y que va a haber recesión y que va a haber recesión, tu actitud frente al dinero, a tus gastos y a todo lo que hagas, hará que se entre en recesión. Cuando te decimos de que todo está bien y de que ya pasó lo peor, la pandemia, etcétera, y de que ahora sonríele a la vida, sal, comienza a gastar y no te preocupes que vamos a tener planes de recuperación inyectándote dinero por donde sea, ahí vamos a tener una inflación. Pero todo este proceso es mental. Todo este proceso se genera mediante, se llaman píldoras. Son pequeñas píldoras de reprogramación a nivel subconsciente que hace que nosotros, los ciudadanos, terminemos repitiendo las mismas palabras que vemos, se repiten, se nos inculcan y que solo y exclusivamente nos quieren hacer llegar. ¿Vale? Así que es un muy buen negocio, es una maquinaria perfecta y va a seguir siendo así durante mucho tiempo mientras la mente humana siga siendo como es. ¿Vale? Bien, que no tengo nada en contra tampoco, todo lo contrario, pero nos conocen, vamos a decirlo así. Hay ingeniería de psicología detrás, muy importante detrás, y que nos llevan años luz a cualquier cosa que saben que vamos a hacer bajo determinadas cosas que se digan o que se nos digan. Bien, volviendo al tema, este es el indicativo. Ahora las noticias alientan a que la inflación va a bajar, etcétera, etcétera. Pero claro, con esta bajada de costes de producción, aquí lo vemos, tenemos el PPI, tanto el anual como el cambio mensual, podemos ver efectivamente que en el caso del mensual ha bajado un 0,5 y que ha bajado el anual, aquí lo vemos en azul, al 6,2. Esto ha hecho que se situara, de hecho, por primera vez también desde 2020, aquí lo vemos, el IPC, o bueno, el dato de inflación menos el PPI final anual, dio una cifra favorable. Significa de que el PPI se situó por debajo de la inflación. Esto no ocurría, y yo sé que ustedes esperan que si digo por debajo, el histograma fuera rojo. No, es verde. Así son los análisis macro a veces. En realidad este dato indica hacia arriba que es por debajo. Lo que vemos aquí es que los costes de producción estaban también por encima. Y todo esto era lo que nos ha venido acompañando a lo largo de muchos meses, sobre todo desde mediados de año aproximadamente y en el tercer trimestre, en donde sí comenzaron a bajar hasta situarse por debajo del tema de la inflación o del nivel de inflación. Y esto fue lo que ayudó, ¿vale?
Bueno, sí, muchos de ustedes comentan en el chat ahora que efectivamente pudiera, lo que acabé de comentar, bueno, la pandemia se vivieron tiempos similares, etcétera. Vamos a pasar al siguiente tema.